la preciosa palabra del Señor, intentando mostrar la grandeza, la perfección del Señor Jesucristo. Su gran y glorioso nombre se expresa a través de las acciones que Él realiza, y esto nos ha enseñado un poquito más sobre quién es Él, su carácter, su persona y cómo Él se relacionó con los suyos, a quienes que Él había escogido, que llamó, así como dice Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, llamó así a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enseñarles y también para enviarlos a predicar, y los dotó, los capacitó con poder para que pudiesen hacer esa tarea tan significativa que iba posteriormente a transformar el mundo entero. El Señor Jesucristo está en sus últimas horas, como hemos visto aquí en Juan 14, del 13 en adelante, en realidad capítulo 13, capítulo 14, ahora ya vamos, está en las últimas horas antes de ir a la cruz. Está pronto a ser entregado en la cruz y morir en lugar nuestro para poder darnos salvación. Está a punto de realizar la tarea que Dios había establecido de antes de la fundación del mundo, que Él viniese a hacer, ejecutar esa obra de salvación, siendo el sustituto de los pecadores, muriendo en el lugar y en favor de los pecadores. Pero su preocupación no está en lo que iba a ocurrir después. Su preocupación no está en el hecho de que iba a ser, como bien hemos visto en Mateo, iba a ser insultado, aborrecido por los hombres, y el aborrecimiento se iba a manifestar en burla también, en humillación, al punto de que probablemente no vemos a nadie en la Biblia que haya sido humillado de esa manera como el Señor Jesucristo lo fue, siendo Él justo y santo. Sin embargo, no estaba preocupado por lo que iba a suceder con Él, como hemos visto, sino que está preocupado por los suyos, por los discípulos. Y por eso el capítulo 14, versículo 1 es el que conduce todo el párrafo, incluso hasta el final del capítulo 14. El Señor Jesucristo quiere levantar el ánimo de sus discípulos, quiere colocar allí en sus corazones tranquilidad y paz en medio de la turbación y el desconcierto que ocurría con sus pensamientos y emociones más profundas. Por eso comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. No se compliquen, no se afanen, tranquilícense, porque yo estoy con ustedes. Y aunque estaba a punto de partir, les había dicho recientemente que donde Él iba ellos no podían ir, sin embargo, Él les da razones muy fuertes, evidencias muy fáciles de poder observar que en realidad no tenían razón de preocuparse, porque Él iba a estar con ellos todo el tiempo, aún a pesar de que tenía que ir a la cruz. Recuerden lo que allí dice, que en primera instancia les dijo que debían creer, así como creían en Dios, debían creer en Él, porque en definitiva eso es lo que lo iba a sostener en los momentos difíciles que iban a vivir en lo sucesivo. En unas horas más Él iba a ser crucificado, ellos iban a ser esparcidos por todos lados, ellos iban a ser amedrentados, ¿cierto?, por ese hecho, al punto que se iban a quedar un día encerrados en la noche de la crucifixión, encerrados, o en la noche de la resurrección, encerrados en un lugar donde estaban con mucho temor de poder correr la misma suerte que su maestro. Pero el Señor les dijo: no se preocupen, crean en mí, confíen absoluta y completamente en mí, porque yo voy a hacer una tarea especial, voy a cumplir una misión particular, voy a prepararles un lugar a la casa de mi Padre, allí en ese lugar hay muchas moradas, yo les voy a preparar un lugar para que ustedes puedan también un día compartir ese lugar conmigo. Y en el versículo 3 le dice que eso va a ocurrir porque Él va a volver nuevamente. Recuerden esa promesa preciosa: voy a volver nuevamente y voy a tomar a mí mismo, es decir, los tomaré a ustedes para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto tiene que haber animado mucho el corazón de los discípulos, aun cuando no entendían lo que el Señor le estaba diciendo, porque no tenían comprensión cabal espiritualmente del plan de Dios, de lo que iba a suceder después, de tal forma que para los discípulos era algo totalmente nuevo lo que estaban escuchando de la boca de Jesús. Sin embargo, después, cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos el día de Pentecostés, ellos mirarían retrospectivamente este tiempo, este momento especial que Jesús pasó con ellos, las horas antes de su muerte, y de seguro entendieron perfectamente lo que Jesús
aquí le estaba diciendo. Luego les dice que Él era el camino, ¿verdad? Que no había otro camino, que nadie iba al Padre si no es por Él. Le estaba diciendo que no había un camino que tenían que seguir, que Él les iba a mostrar, sino que Él mismo era el camino, era esa escalera que vio Jacob, la escalera que estaba entre el cielo y la tierra y que a través de Él solamente podían acercarse al Padre. Y como Él era el camino y ellos eran sus discípulos y ellos habían confiado en Él, entonces ellos tenían de segura su ascenso a la presencia del Padre un día. Él había abierto un camino nuevo y vivo, como dice el autor de Hebreos, a través de su carne y de su sangre que vertiría en la cruz, de tal forma que ellos tenían acceso al Padre sin problema porque habían confiado en el Señor Jesucristo. Luego les dice que su identidad es tan importante en este sentido porque el Padre y Él eran uno, el Padre y Él, el que lo conocía a Él, conocía al Padre. Y por eso le dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ya ustedes han estado conmigo durante más de 3 años y han visto las cualidades esenciales de lo que es mi Padre. Es decir, Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. Es decir, Jesús es Dios manifestado. Eso es lo que le está diciendo en los versículos 7 en adelante. A la pregunta de Felipe, posteriormente, muéstranos al Padre, él le dice, el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre. Luego le da 2 evidencias más, recuerdan, que tienen que ver con la palabra y las obras que él había hecho. Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, de tal manera que ustedes que han estado conmigo, han escuchado mi enseñanza y saben que he enseñado con autoridad, esas palabras que yo les he transmitido son las palabras del Padre. De tal manera que si no me creen por lo que les estoy diciendo ahora, créanme por las enseñanzas que durante 3 años y fracción yo les transmití todo el tiempo, porque lo que yo dije era lo que el Padre me había dado que yo hablase. Y luego, entonces, están las obras también. Creedme que yo soy en el Padre, versículo 11, perdón, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y obviamente ellos habían sido testigos presenciales y cercanos del poder del Señor obrando de una manera significativa. Al calmar la tempestad, por ejemplo, al levantar a Lázaro de entre los muertos y hacer una serie de otras cosas como la multiplicación de los panes y de los peces, no una vez, sino 2 veces. Una vez hacia 4.000 hombres, ¿cierto?, que él alimentó, y luego a 5.000 hombres también. De tal manera que ellos habían visto el poder del Señor sobre la naturaleza, habían visto el poder del Señor sobre los espíritus inmundos, habían visto el poder del Señor sobre la vida y la muerte, al levantar a Lázaro de la tumba. Esas obras, dice Jesús, son las obras que el Padre me dio que hiciese. Y entonces lo identificaban con el Padre. Yo y el Padre tenemos una relación, le está diciendo, especial, somos de la misma esencia y en consecuencia, cuando ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Dios verdadero, y si conocen al Dios verdadero, entonces pueden tener consuelo, tranquilidad. Porque a pesar de que voy a morir en una cruz, no me voy a quedar allí. Luego entonces nosotros vamos a tomar hoy versículos 12 al 14 para terminar con este párrafo, teniendo esto en mente. Esto también tiene que ver con consuelo, así como las otras cosas que se revelan anteriormente, que el Señor Jesucristo le dijo que tenían el propósito de consolar los corazones de los discípulos. Esto también tiene que ver con consuelo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo primero que le dice el Señor Jesucristo ahí. De cierto es una forma de decir ciertísimamente, con toda seguridad y certeza. No tengan ninguna duda al respecto que esto va a ser así. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y ahí añade, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo ha sido mal interpretado en muchas ocasiones. He escuchado a personas que dicen, Jesús prometió que nosotros haríamos obras mayores que las de Él.
Pero cuando entendemos el contexto que Jesús estaba diciendo estas palabras, evidentemente Jesús no estaba diciendo que las obras que nosotros íbamos a hacer como sus discípulos iban a ser mayores en magnitud del punto de vista que si Jesús hizo milagros, nosotros vamos a hacer milagros más grandes todavía. Así lo he escuchado en más de una ocasión. Pero esta explicación del texto es totalmente errónea. Jesús está diciendo, digamos, nunca está diciendo allí, nunca está prometiendo que la manifestación de prodigios y milagros, los cuales sin duda los apóstoles tuvieron la capacidad especial, el Señor les concedió para hacerlos, esas mismas cosas vamos a hacer nosotros y mayores todavía que esas. No, Jesús nunca dijo eso. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que nosotros vamos a hacer obras mayores que la que Él hizo? Recuerden, el Señor Jesucristo en la carne no salió, nunca pisó fuera del territorio de Palestina. Él estuvo confinado por el hecho de estar, cierto, confinado en un cuerpo, en consecuencia estaba limitado por ese cuerpo, por el espacio. El Señor Jesucristo hizo su ministerio solo, exclusivamente dentro de la tierra de Palestina. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo entonces en consideración a esto? ¿Qué obras mayores iban a hacer los discípulos que Él había hecho? Evidentemente tenía que ver con la predicación del Evangelio y la expansión del cristianismo. Jesús nunca salió de Palestina en su ministerio terrenal. Luego de su partida, y esto es lo que está enlazando con lo que viene a continuación en el texto, luego de su partida vendría el Espíritu Santo después de 50 días, recuerden exacto, cuando 40 días estuvo el Señor con los discípulos enseñándole, instruyéndole, capítulo 1 del libro de los Hechos. Luego Él ascendió a los cielos, y luego que Él ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo. ¿Y cuál era la tarea que iba a hacer su Espíritu Santo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Esta es lo que les dice a los apóstoles, a los discípulos, que iba a ocurrir a través de ellos por el poder. Y ahí está, esto es el otro consuelo que ellos tenían, que el poder de Dios iba a estar sobre ellos, el poder del Señor Jesucristo iba a estar sobre ellos y en ellos. 1:8 dice, pero recibiréis poder, miren, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Jesús nunca salió más allá de los márgenes físicos de la geografía de Palestina. Y entonces lo que le está diciendo el Señor Jesucristo cuando le dice, y aún mayores obras harán que yo, le está diciendo que el ministerio de los apóstoles, de los discípulos, se iba a expandir mucho más que el propio ministerio del Señor Jesucristo, porque el propósito de venir a un lugar específico como Palestina no fue predicar el Evangelio a todo el mundo, fue capacitar a un grupo de personas específicas para que a través de ellos la obra se siguiese expandiendo. De hecho, el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos lo da a entender de esa manera. En el primer tratado, Teófilo, dice Lucas, a quien le dedicó el Evangelio de Lucas a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Yo escribí el libro de Lucas para mostrarte lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No terminó de hacer y de enseñar. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cómo iba a seguir haciendo la tarea de enseñar y la tarea de hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A través de quiénes? Obviamente a través de su iglesia. Y entonces lo que le está diciendo a los discípulos aquí el Señor Jesucristo tiene que ver con la expansión del Evangelio, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, los iba a dotar y capacitar con poder para predicar el Evangelio y trastornar, como dice un texto bíblico más adelante, todo el mundo conocido de ese entonces. En los primeros 3 siglos el cristianismo se extendió por toda la tierra conocida desde entonces. Toda la cuenca del Mediterráneo prácticamente escuchó sobre la persona de Jesús, sobre la cruz de Cristo, escuchó sobre el Evangelio. Y entonces muchas iglesias fueron plantadas en diferentes lugares geográficos del mundo conocido.
Por tanto, lo que Jesús le está diciendo, miren, no se preocupen, porque a pesar de que ustedes están turbados hoy día, no saben qué hacer, no saben qué es lo que va a pasar en lo sucesivo, ustedes finalmente van a tener victoria, porque yo los dotaré del poder necesario para hacer obras mayores que yo en el sentido de la expansión del Evangelio de Jesucristo. Es decir, hay victoria asegurada. La conquista del cristianismo fue extraordinaria. Inclusive hay literatura no bíblica, extra bíblica, que muestra, histórica, cómo el cristianismo se expandió de una manera increíble. Habían millones de personas que conocían al Señor por medio de la predicación de estos 12 hombres que el Señor escogió para esta tarea. Obviamente, excluyendo a Judas e incluyendo a Matías y también seguramente con toda certeza a Pablo. El poder de Dios entonces en los creyentes era evidente por medio de la predicación del Evangelio. Y esas obras son obras mayores en el sentido del resultado que tuvo el ministerio de estos hombres. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Yo no sé por qué en los seres humanos hay un deseo grande por ver cosas extraordinarias y sobrenaturales. No sé por qué hay un deseo de ver milagros, prodigios y una serie de otras cosas. Sanidades milagrosas, que alguien hable en lenguas raras, ¿cierto? Y que muestre supuestamente el poder de Dios en ellos, cuando en realidad el poder de Dios se manifiesta cuando predicamos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es la que cambia y transforma la vida. Por la predicación del Evangelio una persona que está muerta recibe vida espiritual. Lo que mandó el Señor a profetizar a Ezequiel, ¿recuerdan? Profetiza sobre estos huesos secos. No había vida allí bajo ninguna circunstancia. No solo estaba la persona muerta completa, sino que estaban los puros huesos. Y el poder de la predicación, la proclamación de esa verdad gloriosa de que el Señor tiene poder para dar vida a los muertos es lo que constituye entonces el mensaje esencial del cristianismo. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos nos damos cuenta de eso. ¿Qué es lo que hizo Pedro en su primera predicación? Habló de Jesús, dijo a este, aprobado por Dios con milagros, señales y prodigios, a este entregó Dios en manos de inicuos para que le crucifiquen conforme a un plan predeterminado antes de la fundación del mundo. A este también levantó Dios poderosamente entre los muertos. A este también Dios exaltó y a este también Dios finalmente lo hizo Señor y Cristo. Y cuando escucharon ese mensaje se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Allí está el poder del Evangelio. ¿Cuántas personas llegaron al conocimiento de la verdad en esa sola predicación de Pedro? Según las Escrituras, 3.000 personas. Posteriormente vuelve a predicar por segunda vez. ¿Y cuántas personas llegan al conocimiento de Cristo? 5.000 personas. ¿Ven cómo se empieza a expandir desde allí? Luego van a Samaria a predicar y allí mucha gente se convierte y entonces van los discípulos para poder imponer las manos a estas personas y como una señal para los mismos judíos para que recibiesen el Espíritu Santo. Luego va a la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro, a predicar el Evangelio y mientras predicaba el Evangelio el Espíritu Santo viene sobre estas personas y se convierten en seguidores de Cristo. Y entonces llegamos al capítulo 13, cuando ya los capítulos 12, 11 en realidad está hablando sobre la expansión de esta predicación hacia Antioquía de Siria, es decir, saliendo los márgenes ya de Israel, y luego envían a Pablo, y Pablo se constituye en uno de los líderes de la iglesia en Antioquía de Siria, y el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y Saulo para a la obra que yo los he escogido, los he mandado. Y entonces Pablo sale con Bernabé y comienzan su primer viaje misionero y ya no solo llega a Antioquía en Siria, al norte de Israel, sino también a toda el Asia Menor, a la provincia de Galacia y a otras provincias posteriormente hasta que finalmente llega inclusive a Europa. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Estas obras son mayores, son mucho más grandes, son mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque son obras que permanecen para siempre. Cuando una persona se salva, esa persona nunca se pierde.
Es decir, cuando una persona se salva, esa persona, aunque muera, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vivirá. Pero cuando una persona es sanada por un milagro, esa persona igual muere. ¿O no es así? Y si no cree en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hizo obras de sanidad también a personas que no creyeron en Él, finalmente terminan perdiéndose en el infierno. Entonces, estas obras, la obra de la expansión del Evangelio a través de la transformación de vidas por medio de la predicación de este poderoso mensaje, estas son mucho más importantes que cualquier otra obra que se haya hecho. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor entonces como consuelo a ellos? Yo tengo poder suficiente. Yo tengo poder, yo les voy a conceder ese poder para que ustedes puedan vencer en medio de las dificultades. Y si ahora están complicados, no entienden muchas cosas, su mente está un poco atrofiada, están tristes, están afectados por lo que está pasando, no se preocupen porque van a tener victoria y la victoria va a ser evidente a través de vidas transformadas. Muchas más personas van a llegar al conocimiento de la verdad a través de lo que ustedes van a hacer. Por lo que Cristo estaba hablando aquí, que la aparente derrota se transformaría en una verdadera victoria. Los discípulos iban a experimentar el triunfo de Cristo de una manera singular, exclusiva, probablemente como nunca nadie más la experimentó jamás. ¿Qué pasó con esos hombres que estaban turbados en ese momento? ¿Qué pasó con ellos que estaban tristes y que estaban seguramente asustados y confundidos? ¿Qué pasó con ellos después? Ellos mismos fueron los que dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ante las amenazas de no hablar más en el nombre de Cristo. Ellos mismos fueron los que salieron gozosos, dice, del concilio por haber sido castigados, azotados por el nombre del Señor Jesucristo. Esos mismos fueron que más adelante estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que una vez que vino el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, los transformó en testigos. Y eso significa que tu vida iba a ser entregada para poder proclamar la verdad donde sea que fuera. Hermanos, nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles a veces nos sentimos un poco complicados, inclusive con un montón de preguntas en la cabeza. ¿Por qué está pasando esto? Pero allí tenemos que recordar una cosa, que a pesar de la aparente derrota que podríamos estar teniendo en ese momento por alguna situación que no podemos manejar y que nos aplasta en un sentido, tenemos la certeza que el Señor nos dotó de poder para vencer esa situación. El consuelo viene cuando nosotros conocemos a este Dios poderoso, glorioso, que se manifiesta en nosotros y se manifestará hasta el día de nuestra muerte, a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando. El consuelo viene no cuando confiamos en una denominación, el consuelo viene no cuando confiamos en nuestra propia fe, sino el consuelo viene cuando confiamos en aquel que prometió que íbamos a hacer cosas mayores que Él. Y pasara lo que pasara, eso iba a ser una realidad. Ciertísimamente, de cierto os digo, amén, amén, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Por tanto, Él está hablando de una regeneración moral y una victoria espiritual que Él iba a dar con toda seguridad, con toda certeza a los suyos. No tenía que ver con una cuestión de milagros extraordinarios. Los apóstoles sí, los apóstoles fueron dotados especialmente para hacer eso. De hecho, eran señales de su apostolado. Eso dice Pablo en 2 Corintios 12. Sin embargo, los que posteriormente íbamos a creer en el Señor Jesucristo, estábamos seguros de que pase lo que pase, el Señor nos dotaría de poder para enfrentar las dificultades de la vida y para ser victorioso, proclamando el Evangelio y siendo instrumentos para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Miren cómo termina el versículo 12. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Es decir, ¿por qué van a hacer obras mayores que yo? Porque yo voy al Padre. ¿Y qué significaba eso? Es necesario que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, envíe el Espíritu Santo.
Vamos al capítulo 16 de Juan. En el mismo contexto, más adelante le va a enseñar de una forma mucho más clara esto, ¿verdad? Versículo 4. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, miren, os conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Jesús estaba limitado a un cuerpo y en consecuencia estaba limitado al espacio y al tiempo, pero el Espíritu Santo no estaría limitado a eso. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por eso, en el capítulo 14, versículo 12, al final dice que la razón por la cual ellos iban a hacer mayores obras es porque yo voy al Padre, y eso significaba que si Él iba al Padre, el Consolador vendría, y el Consolador los capacitaría para hacer la tarea y la obra que ellos no podían hacer. Normalmente pensamos en el Espíritu Santo como alguien que dota de poder, y es verdad, pero no solo dota de poder, sino también de sabiduría, de entendimiento, de comprensión. ¿Qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo partiera y lo enviara? Capítulo 16, otra vez, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, Él los guiará, Él los conducirá a toda la verdad. Hermanos, nosotros no podríamos entender la palabra de Dios si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Por tanto, si el Señor Jesucristo está diciendo, porque voy al Padre, está diciendo que entonces el Consolador iba a venir y nos iba a enseñar, nos iba a guiar, nos iba a dar discernimiento y nos iba a dar poder para hacer la tarea que Él nos envió a hacer. Y eso iba a terminar finalmente en victoria. Por medio de su Espíritu obraría poderosamente en todo lugar y a través de los suyos. Por eso es que el libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo. Nosotros tenemos 28 capítulos del libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo. Porque Jesús comenzó a hacer y Jesús no ha terminado de hacer y de enseñar. Y lo sigue haciendo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, de alguna manera, toda la historia de la iglesia es el libro de los Hechos que sigue escribiéndose hasta el momento en que el Señor venga por su iglesia. Pero para eso fue necesario que Él se fuera, porque voy al Padre. En segundo lugar, el Señor los consuela con la noticia de que pueden seguir contando con Él a pesar de que Él se va. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Miren lo que le estaba diciendo aquí. Le está diciendo que no solo van a contar con el poder de Él a través del Espíritu, sino también iban a contar con la atención del Señor Jesucristo a las oraciones que ellos iban a hacer para poder darles todo lo que ellos necesitaban y capacitarlos así y sostenerlos y proveerles para que ellos pudiesen también cumplir la tarea. Es importante consignar que Jesús no dijo que todas las oraciones que hiciéramos en su nombre se nos concedería. Eso otra vez es una mala interpretación del texto. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Y algunos terminan ahí. Miren, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Una lectura superficial del texto parece indicar que cualquier cosa que le pidamos al Señor, Él la va a conceder. Pero ese no es el sentido del texto. ¿Cuál es la clave para interpretar correctamente ahí? En mi nombre. En mi nombre.
Bien sabemos que para los judíos el nombre tenía que ver con todo lo que era la persona, el carácter de la persona, lo que era esencialmente aquella persona que tenía ese nombre. Recuerden que los judíos después no querían ni nombrar el nombre de Jesús y decían a los discípulos, no hablen más en ese nombre. Pero estaba involucrado toda la personalidad, todo lo que Jesús es. Y entonces cuando una persona ora al Padre en el nombre de Jesús, no está utilizando una fórmula ritual, sino lo que está diciendo es que va a orar al Padre para que, digamos, la voluntad de aquel nombre y los méritos de aquel nombre puedan ser los que prevalezcan y la gloria de ese nombre sea la que se produzca. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. El punto central aquí es que todo aquello que pidamos en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Jesús, eso es lo que realmente está diciendo ahí, se nos concedería. Imagínense lo que sería nuestra vida si Él nos concediera todo lo que pedimos en oración. ¿Se imaginan el desastre que sería de nuestra vida si el Señor dijera, bueno, tú quieres eso, eso te lo doy, igual como un padre que mal enseña a sus hijos? Yo doy gracias al Señor por todas las oraciones que no me ha respondido como yo quería. Nosotros pensamos aquí que se trata simplemente de pedir, como un niño malcriado le pide a sus padres y exige que todo lo que él quiere se lo den. Pero el Señor Jesucristo aquí está diciendo otra cosa. Mientras Jesús estuvo en la tierra con los discípulos, Él estuvo atento a sus necesidades, proveyó para los suyos lo que necesitaban. Él mismo estaba presente para hacerlo, pero luego de su partida ellos quedarían solos. Ellos quedarían solos y entonces necesitaban otra vez que alguien les estuviera proveyendo. Y el Señor Jesucristo les dice, no se preocupen. Ahora que he estado con ustedes no era necesario que me pidieran porque yo estaba con ustedes. Pero cuando yo me vaya, ustedes van a pedirme. Y no se preocupen, pídanme porque yo les voy a dar. ¿Qué cosas? Lo que esté conforme a mi plan y a mi propósito. La oración sería un puente entre las necesidades y los recursos que Dios estaba dispuesto a otorgarle. La oración sería entonces la forma de decir, Señor, no soy suficiente, no somos suficientes nosotros mismos, necesitamos de tu provisión, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu guía y tu dirección. Y entonces eso sí está conforme a la voluntad del Señor y Él se las daría. No está prometiendo aquí que cualquier oración sería respondida conforme era hecha. En el nombre de Jesús no sería entonces o no será una fórmula mágica para conseguir lo que queramos. Cuando nosotros terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es que yo no soy capaz de dirigirme al Señor directamente porque necesito que Él me escuche, no por mis méritos, que no los tengo, sino por los méritos de Jesús. Es decir, yo me acerco a ti, Señor, y voy a pedir y voy a contarte lo que pasa con mi corazón y los anhelos que tengo y las necesidades que yo percibo, pero en los méritos del Señor Jesucristo. De tal forma entonces que todo lo que esté conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, yo sé que tú me lo darás. Nada más fuera de eso. El sentido de orar en el nombre de Jesús entonces significa varias cosas. Primero, orar en conformidad con la voluntad de Dios y los propósitos de Él. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? ¿Cuál es la oración? ¿Cuáles son las peticiones que Dios está dispuesto a conceder? Hay 6 peticiones. 6 peticiones que allí están en Mateo capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, primera petición, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga tu reino. Tercera petición, hágase tu voluntad. ¿Ustedes creen que si oramos estas 3 peticiones y pedimos por esto en el nombre de Jesús, nos serán concedidos? Sí, por supuesto, porque esa es la voluntad de Dios. Miren, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra.
Cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quinta petición, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sexta petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense, 6 peticiones. 3 peticiones tienen que ver con ¿qué? Con Dios, con su reino, con su voluntad, con su santidad. Evidente que el Señor nos va a responder esto. Las otras 3 peticiones también el Señor nos va a conceder. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Allí no solo el Señor está incluyendo el pan físicamente, sino toda la provisión material. Si le pedimos al Señor la provisión material para nuestras necesidades que Él sabe que requerimos, no lo que nosotros queremos ambiciosamente tener, sino lo que necesitamos, el Señor la va a conceder. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso tiene que ver también con nuestra relación con los demás. Evidentemente el Señor nos va a perdonar. Y la tercera petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, guárdanos de caer en el pecado. Eso también está conforme a la voluntad de Dios. Es decir, estas 6 peticiones que nosotros tenemos aquí son 6 peticiones conforme a la voluntad de Dios. Y la podemos hacer sin ningún problema en el nombre de Jesús. Si nosotros entendemos esto, entonces nuestra oración va a tener una consistencia. Recuerden que el Padre Nuestro es una forma, o mejor dicho, una estructura de una oración. No cada palabra, pero sí una estructura de una oración, y los principios de esta oración se tienen que mantener en todo tipo de oración. Señor, queremos que tu nombre sea exaltado, queremos que tu reino venga. Señor, queremos que tú seas santificado entre nosotros a través del proceso y el crecimiento del proceso de santificación de nosotros como tus hijos. Señor, nosotros queremos que se haga tu voluntad. Y entonces, Señor, tú sabes que tenemos necesidades materiales y tú nos vas a conceder. Tenemos necesidades también morales y tú nos vas a conceder. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo está apuntando precisamente a esto. Orar en conformidad con la voluntad de Dios. Esas oraciones siempre van a ser respondidas tal cual como se dirigen al Padre. En segundo lugar, orar en el nombre de Jesús es reconocer nuestra pobreza espiritual y la falta de merecimiento para recibir algo de parte de Dios. Reconocer nuestra pobreza espiritual. Una persona que mendiga es aquel que reconoce que no tiene nada y que lo necesita todo. Y lo que hace es extender su mano para que por gracia y misericordia alguien le coloque algo en su mano. Nosotros nos concebimos a sí mismos de esa manera. Señor, no tenemos nada, pero lo necesitamos todo y tú eres el que provee todo aquello. Hay un reconocimiento y al mismo tiempo de que nosotros no merecemos eso que nosotros estamos pidiendo, sino que si tú nos concedes eso es simplemente por gracia y misericordia. Sabemos que tenemos necesidad, al mismo tiempo sabemos que no tenemos méritos para recibir lo necesario para satisfacer esa necesidad. Por tanto, nos acercamos a Dios en los méritos de Jesucristo y dejando exclusivamente en Él, en su voluntad, en su determinación soberana, recibir lo que yo requiero. Señor, si tú quieres, si efectivamente eso es lo que tú sabes que yo necesito y si está de acuerdo a tu propósito, Señor, hazlo. La oración es una muestra de dependencia de Dios. Yo no puedo, pero tú puedes. Yo no tengo el poder, pero tú tienes el poder. Yo no tengo sabiduría, pero tú tienes sabiduría. ¿Se dan cuenta? La oración es una forma de decir, Señor, yo soy pobre, pero tú eres rico. Y tú puedes satisfacer toda mi necesidad. Todo lo que pidieres al Padre en ese sentido, bajo esos parámetros, entonces yo lo haré. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos en sintonía con los propósitos de Dios. Orar en el nombre de Jesús significa que queremos que su voluntad buena y perfecta se haga siempre en nosotros. Por eso yo he dicho en más de una ocasión, es absurdo cuando para los años nuevos le dicen a las personas
que se cumplan todos tus deseos. Porque que se cumplan todos sus deseos es un desastre. Que se cumplan todos tus deseos que están en armonía con la voluntad de Dios. Eso sería una mejor forma de decir. Y aquellos que no lo están, que el Señor los quite del medio. Orar en el nombre de Jesús es anhelar que Dios sea glorificado por el Hijo. Eso es lo que dice el texto. ¿Se fijan? ¿Para qué? Este es el propósito. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjense, una persona que ora así, ¿ustedes creen que va a orar pidiendo cosas superfluas y sin importancia? Una persona que ha entendido el orden de la oración, la forma de la oración, el contenido de la oración y el propósito de la oración que sea para la gloria de Dios el Padre, ¿va a orar en una forma egoísta? Obviamente que no. Orar en el nombre de Jesús implica primeramente deleitarnos en Él y en su palabra. Salmo 37, yo sé que lo conoce mucho, lo cantábamos un tiempo también bastante. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová. Y miren cuál es la consecuencia. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque las peticiones de tu corazón van a estar de acuerdo con la voluntad de Dios cuando tú te deleitas en Él. Porque lo que tú quieres es la gloria de su nombre. Y entonces tus peticiones van a estar en armonía con eso. Y obviamente el Señor va a responder esas oraciones. No cabe ninguna duda al respecto. Siempre va a responder a aquellas oraciones que signifiquen una expansión del Evangelio en toda la tierra, que signifique que su nombre va a ser exaltado a través de muchos otros que lleguen de rodillas arrepentidos a los pies del Señor Jesucristo. Siempre va a responder esas oraciones que tienen que ver con el honor, la gloria y la exaltación de su nombre, porque para eso fuimos creados. Recuerden que Él creó todas las cosas materiales, visibles e invisibles. ¿Para qué? Para su propia gloria. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dijo Pablo respecto a Cristo. Las que están en la tierra, las que están en los cielos, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y cuál es el propósito? Y para Él. Y entonces cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor y disfrutamos de su presencia y anhelamos estar con Él todo el tiempo y deseamos tener una intimidad mayor con el Señor Jesucristo, lo que se produce en consecuencia es que mi oración cambia. Ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la exaltación de su nombre. Ya no tiene que ver con motivos egoístas, sino que tiene que ver con un deseo y anhelo de que el Señor sea exaltado. ¿Cómo comienza el párrafo del capítulo 14, versículo 1? No se turbe vuestro corazón. La tristeza, la preocupación, la falta de comprensión de los discípulos estaba causando estrago en sus emociones más profundas y en sus pensamientos. Estaban afligidos y preocupados porque Jesús habló de partir a un lugar donde ellos por ahora no podían ir. Jesús entonces comenzó a consolar. Y lo primero que le dice es que su fe y su confianza esté puesta solamente en Él, a pesar de todo lo que iba a ocurrir en unas horas más. Estaba demandando de ellos una confianza absoluta, inconmovible en Él. Sigan creyendo en mí, aun cuando me vean en una cruz. Sigan creyendo en mí, aunque vean que mi cuerpo está en una tumba. Sigan creyendo en mí, porque yo me levantaré de esa tumba. Sigan confiando en mí. Luego, le dice que Él iba a hacer algo mientras tanto. Iba a preparar un lugar, volvería a llevarlos a su segunda venida para estar con él para siempre. Indicándoles que Él era el camino a la casa de su Padre y este camino lo llevaría directamente a ese lugar precioso, especial que Él estaba preparando. Que creyeran en Él y confiaran en Él porque Él era Dios manifestado, que creyeran en Él y confiaran en Él porque la palabra que Él había enseñado eran las palabras del Padre, porque la obra que Él había hecho era la obra del Padre. Y entonces ahora le dice, y no se preocupen,
porque ustedes van a recibir el poder que necesitan para vencer todas las cosas y para hacer la tarea que yo les he encomendado, que es la expansión del Evangelio por todo lugar. Van a tener victoria a pesar de la aparente derrota que va a significar las primeras horas después de la muerte de Él. Y les dice que podían dirigirse a Él con tranquilidad, con toda certeza que sus oraciones iban a ser escuchadas, pero tenían que ser en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús, en los propósitos de Jesús, en la voluntad de Jesús. Y entonces recibirían la respuesta adecuada. Hermanos, que el Señor también nos ayude a nosotros a poder confiar mucho más en este Señor maravilloso que estaba preocupado por los suyos poco antes de partir y que tenía como único objetivo preparar, capacitar a un grupo de personas para que a través de ellos la tierra se plagara con el mensaje de salvación, con el Evangelio glorioso que tiene poder para dar vida a los muertos. Que nosotros también confiemos mucho más, aún en las dificultades que podamos tener, en las aflicciones que estemos experimentando, y que nuestra oración tenga que ver con la gloria de Dios. Aun cuando sea también para pedir cosas en relación con nuestra necesidad puntual y específica, siempre estemos pensando que cuando el Señor responde una oración, entonces nosotros devolvemos esa oración con acciones de gracia delante de Él. Porque Él es el que nos ha dado lo que nosotros necesitamos. No es por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo. Siempre, Señor, estamos contentos al ver cómo tu palabra nos guía, nos conduce, nos ayuda a conocer más a nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque Jesucristo murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y gracias porque Él no nos dejó solos, sino que envió su Espíritu para que estuviera en nosotros, para guiarnos y conducirnos a toda verdad, para dotarnos de poder y capacidad para hacer la tarea que tú nos encomendaste. Y Señor, no solo eso, sino también nos diste el privilegio de poder acercarnos a ti en oración. Confiadamente podemos entrar al trono de la gracia porque sabemos que Jesús nos responderá cuando oramos en su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, conforme a su plan eterno. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice su vida. Guía, Señor, cada día sus pasos, sus decisiones, y que tú seas exaltado por medio de ellos también siempre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.